Y la ayuda de Dios en nuestros momentos más difíciles. Alabado sea Dios. Es algo, hermano, que tenemos que ver en nuestras vidas. Nos enfrentamos a toda clase de vientos contrarios que vienen a azotar con nuestras vidas, o sea, con nuestra barca, con nuestra personalidad, como luchas, batallas, guerra, vicisitudes, desprecios, pruebas, diferentes pruebas que nos entremecen, enfermedades, miedo, confusión, escasez, duda, terror, debilidades, desánimo, pereza, desilusiones, fracasos, rechazo, persecución, enemistades, traición. A todo esto y mucho más Dios nos dice en Isaías capítulo 41 versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. La palabra consoladora de Dios para su pueblo, sesión en la que encontramos el capítulo 41, era una palabra profética de liberación. Alabado sea Dios. A veces, lamentablemente, hermanos, nosotros nos enfocamos en todas las cosas que están a nuestro alrededor. A veces, hermano, las batallas, las luchas, las pruebas, todo eso que viene, que nos sobreviene. Hermano, no porque estemos mal, no porque estemos en pecado, no porque hayamos pecado, no es porque estemos haciendo, ¿verdad?, todas las cosas incorrectas, no. El justo, dice la palabra, será probado como el oro fino. El justo será probado por las pruebas del fuego. Del fuego, de las pruebas, amén, del fuego, el fuego de las pruebas. Usted y yo, hermano, no somos mejores que aquellos hombres. Los hombres de aquel entonces del Antiguo Testamento, todos fueron probados. Desde el tiempo de Jesús, fueron también todos probados. Y la iglesia, que es la que permanece activa, hoy activa, en lo que tiene que ver la faz de la tierra, hoy también será probada y seremos probados. Pero la prueba, hermano, no es un castigo. La prueba es para edificación y el bienestar de nuestras almas. Dios nos prueba con justo juicio, no con injusticia. Porque la palabra dice que Dios no le dará prueba inhumana a nadie que no pueda resistir. Dios sabe hasta dónde nosotros, como sus hijos, podemos, amén, ser probados. El día que Él sepa que no podemos soportar esa prueba, dice claramente la justicia de Dios que con la prueba juntamente nos dará la salida. No vamos a ser más probados más allá de lo que Dios, lo que no es permitido por Dios. Por eso, amado, gloria a Dios, volvemos claramente al asunto relacionado con lo que tiene que ver el asunto de nuestras pruebas. Todos, hermanos, vamos a ser procesados. Todos, no porque estemos mal, no porque estamos haciendo las cosas mal, no porque quizás estemos en pecado. No, eso no se trata de eso. Esto se trata, alabado sea Dios, de una prueba totalmente espiritual de parte de Dios. Porque la palabra de Dios es una prueba. La palabra de Dios, si nosotros pasamos esa prueba, entonces obtenemos y alcanzamos nuestra salvación. Alabado sea Dios. Acuérdense, hermano, que para el reino de los cielos lo que van son los justos. Y los justos serán probados. Amén, gloria a Dios. Como el oro que se prueba en el fuego. Oiga bien, el pueblo no permanecería en cautiverio para siempre. En su momento Dios los libra, amén, los iba a librar del dominio babilónico. Podían vivir con esa certeza y esperanza de que algún día, amén, iban a ser totalmente probados. Oiga bien, debemos tener en cuenta, amén, que ya que era una profecía, eso acontecería mucho tiempo después. Pasarían muchos, oiga bien, pasarían muchos años antes de que ellos pudieran ver su cumplimiento. Pero oiga bien,
Sin embargo, el pueblo ya tenía la profecía y podía aferrarse confiadamente en ella o a ella. Ellos podrían renovar su fuerza al recordar esa palabra de consuelo en los momentos más difíciles, seguros, amén, de que su cautividad llegaría, amén, a su fin. Por eso el tema principal de este mensaje es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo llego, hermano, casi o ya 34 años sirviéndole al Señor. Y he sido probado. Pero las pruebas todavía no se acaban. Es una prueba de fidelidad, de cumplimiento, de sometimiento. Esta es la prueba de la palabra, de búsqueda. Esta es la prueba de la palabra, de cuando vengan estos momentos difíciles, a través de esa prueba de la palabra, ¿en quién yo voy a depositar mi confianza? ¿En quién yo voy a creer? ¿En quién voy a someterme? ¿Dónde yo perseveraré en el momento de la prueba? Acuérdese que la tentación es una cosa y la prueba es otra. Nosotros somos tentados, pero las pruebas, amén, son ¿para qué? Para el beneficio y el bienestar de cada uno de nosotros, porque ahí es que viene la edificación de nuestras almas. Cristo, aun siendo Dios, fue probado. Cristo, amén, aun siendo, oiga bien, aun siendo, bendito sea Jesús, el Hijo de Dios, Dios no escatimó en probarlo. Por eso es que nosotros somos vencidos, amén. Cuando nosotros dejamos de mirar al quien tenemos que mirar, vamos a ser totalmente vencidos. Pero si pensaríamos que por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores, pues entenderíamos claramente que nosotros estamos aquí para el cumplimiento profético de la palabra de Dios, creyendo que esa prueba es más que autosuficiente para nosotros poder vencer y estar de pie en los momentos difíciles de nuestras vidas. Todos, hermanos, pasamos por momentos difíciles. Todos, hermanos, a uno o al otro nos sobreviene una prueba. A veces estamos bajo un fuego cruzado. Nosotros aquí como creyentes estamos bajo un fuego cruzado. Estamos luchando entre el bien y el mal. Bendito sea Jesús. Por eso, hermano, nosotros tenemos que meditar, que pensar que no todo es un fracaso. Que no todo está acabado, destruido. Tenemos que pensar aún en el momento de estos momentos difíciles que vienen a nuestra vida, afectar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que buscarle en nosotros si en realidad nosotros confiamos en Dios. Si confiamos en su palabra. Si es que en verdad nosotros hemos aceptado, adoptado esa palabra, porque la palabra de Dios es la única fortaleza que nosotros tenemos aquí para poder vencer las pruebas, para poder salir victoriosos en las pruebas, para poder alcanzar lo que tiene que ver, oiga, ese momento, amén, de refrigerio, versus lo que tiene que ver el momento de la angustia. Vamos a conseguirlo todo a través de lo que tiene que ver la palabra de Dios. Dios nos va a probar como el oro fino. Si usted quiere ser creyente, Dios lo va a procesar. Dios lo va a meter en lo que tiene que ver en el fuego de la prueba. Alabado sea Dios. Dios lo va a meter ahí. No es el diablo ni los demonios. Dios mismo lo va a meter ahí. Amén.
A ver si es verdad que usted va a vencer las pruebas. Cristo tuvo que vencer las pruebas de todo aquello que vino y sobrevino. Porque no fue el diablo ni nada, fue el Padre que Él no escatimó, Él quiso que el Hijo fuese así, fuese totalmente manifestado en las pruebas, para que nosotros pudiésemos ser vencedores, por cuanto Él venció las luchas, las pruebas y las batallas y las tentaciones. A veces, hermanos, vemos que las cosas no marchan bien. Vemos, hermanos, que sentimos que estamos peleando con algo que no se ve, que estamos luchando con algo que no se ve. Estamos como metidos en una fuerza, en una guerra, en una pelea, amén, en un asunto que no se ve, pero que se refleja. Se está reflejando en nuestras vidas esas luchas, esas batallas y esas pruebas. Amén. Nosotros, para poder ser salvos, tenemos que ser probados. Nosotros, hermanos, para poder alcanzar la salvación de nuestras almas, tenemos que ser probados. Nosotros, para poder servirle a Dios en espíritu y verdad, tenemos que ser probados. Nosotros, hermanos, para poder estar firmes, de pie, amén, sobre todo este asunto relacionado a nuestras vidas, que son tantas cosas que vienen en contra de nosotros, en contra de nuestra barca. Son cosas que usted ni las busca, ni las llama, ni tampoco las tiene, sino que van a venir a nuestras vidas a trastocar, a chocar nuestras vidas. Amén. Y Dios lo va a permitir. Alabado sea Dios. Si miraran a Job, miraran a Dios. Si usted mirara, amén, totalmente lo que tiene que ver el asunto relacionado. Oiga bien, amado, el asunto relacionado de la historia de Job. Usted va a ver ahí que el enemigo lo tentó con todo lo que tenía. Con todo lo negó. Con todo lo tentó. Póngase a mirar la historia de lo que tiene que ver el asunto relacionado de Job como siervo de Dios. Póngase a mirar eso y usted va a ver cómo Dios permitió, amén, a su siervo, que era un hombre justo, que el mismo Dios dio testimonio de su siervo Job. Amén. Que se lo dijo cara a cara a aquel perturbador de la paz, de la tranquilidad que vino a seducir. Oiga, y incitar a Dios, amén, contra su siervo Job. Dios se lo permitió, alabado sea Dios. Y eso que Job era un hombre, igual que usted y que yo. Era débil, igual que usted y yo. Sufría como usted y yo. Amén. Se cansaba, se enfermaba, alabado sea Dios, como usted y yo. Pero Job nunca, hermano, negó a su Dios. Job nunca, hermano, vimos algo que tuvo que decir en contra de la justicia divina de Dios. Siempre se mantuvo en su fidelidad hacia Dios, aún con todas aquellas pruebas habidas y por haber que trastocaron su vida. Pero a la larga, amén, de esas pruebas salió totalmente victorioso. Amén, que él logró decir que mis ojos, amén, te habían visto, amén, amén. Que de oídas te había conocido, pero él dijo, ahora más mis ojos te ven. Oiga, y él dijo, y yo sé que mi Redentor vive. Job dijo claramente que creyó en la salvación, creyó en su Salvador. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Nosotros vamos a ser procesados, alabado sea Dios, por pruebas, por lucha y por batallas que a veces nosotros no entendemos ni comprendemos del por qué están ahí. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en lo que tiene que ver el asunto relacionado de la creencia, de la fe hacia Dios, amén, que el día que venga la tentación pongamos los ojos en Dios y no en la tentación. La tentación que, las tentaciones que vienen a nuestras vidas, de todo lo que viene y sobreviene sin saber ni por qué. Amén. Si miramos lo que le pasó a Job, se veía algo injustificable, pero así mismo Dios lo permitió para Dios justificar, amén, y glorificarse sobre todo el asunto relacionado de su siervo. Nunca en ningún momento Dios lo dejó solo. Dios estuvo con él en todo proceso de tentaciones, habido y por haber. Dios estuvo ahí con el siervo Job.
Y si usted mira claramente que ese hombre no solamente, oiga, el enemigo, oiga, no estaba satisfecho. Entonces, después que le acabó todos los bienes que tenía, amén, que trastocó todo por el todo, entonces ahora viene y se presenta de nuevo ante Dios a decirle: vamos a dar piel por piel. A veces es verdad que todavía guarda esa integridad, a veces es verdad que todavía retiene lo que tú dices, que Él es justo, que Él es perfecto, que no hay ninguno como Él. Oye, es que el diablo es así, el diablo va a seguir tratando de buscar la manera de cómo nosotros, hermanos, caigamos de la gracia de Dios, que nosotros, hermanos, nos viremos en contra de Dios. Bendito, a veces vemos las enfermedades más grandes que Dios, a veces vemos las situaciones más grandes que Dios, a veces vemos los fracasos más grandes que Dios, a veces vemos, hermanos, las angustias más grandes que Dios, a veces vemos, hermanos, toda esa maldad que viene de parte del diablo, amén, y de su ejército, de su imperio de las tinieblas, amén, lo vemos más grande que Dios. No podemos poner los ojos, hermanos, en lo que nos pasa. Tenemos que alzar los ojos hacia los montes, tenemos que alzar los ojos hacia arriba. En un momento David dijo estas palabras: mi socorro viene de Jehová, porque Jehová, amén, es más alto y más grande que los cielos. Jehová, hermano, es la función, amén, el Dios que dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Yo llevo 34 años en el evangelio y la mano de Dios ha sido siempre a mi favor. Dios tiene la mano fijada, puesta sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre sus santos, sobre sus ovejas, sobre todo aquel que vino a Él, sobre todo aquel que lo aceptó, aquel que vive conforme al corazón de Dios. Dios siempre tiene la mano fijada, con brazos fuertes, con brazos extendidos, con brazos poderosos, con el poder de Dios. Dios siempre tiene su mano extendida. En el tiempo de Israel, cuando aquel pueblo estaba en cautiverio, bajo la servidumbre de lo que tenía que ver de la situación en Egipto, allí Dios le había prometido a ese pueblo que le iba a mandar un libertador. Oiga, pasaron 400 años y aquel pueblo estaba esperando ese libertador. Y Dios, hermano, en su tiempo, porque las cosas son en el tiempo de Dios. Las cosas, hermano, no es en el tiempo de nosotros. Dios tenía un día, tenía una hora para que aquella palabra profética, amén, totalmente prometida, Él iba a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que miente, y menos para que se arrepienta. Lo que Dios habla, lo que Dios dice, Dios lo cumplirá. Por eso nosotros no tenemos que estar ni aterrados, ni atemorizados, ni asustados y llenos de miedo. ¿Por qué? Porque el diablo le da la gana. Señor, reprende a ese demonio. Alabado sea Dios. Vemos claramente cómo llegó el tiempo de la liberación del pueblo de Israel. Allí Dios levantó un caudillo, allí Dios levantó un príncipe, levantó un hombre que se llamaba Moisés. Alabado sea Dios. Y allí fue el instrumento que Dios usó, el que querían matar, porque los egipcios querían matar a Moisés cuando Moisés era un niño. Pero Dios, obrando por senderos, hermanos, que solamente Él conoce, y nosotros entendemos cuando creemos en la palabra de Dios. Usted va a decir que Dios tiene todo planificado. Se puede ver todo como que se va a destruir, como que se va a acabar, como que, hermano, ya hasta aquí llegamos. Hasta aquí lamentablemente llegué, pero es mentira. Eso es mentira de parte de Satanás. No podemos ver lo que está de frente, sino lo que está arriba. Cuando ponemos los ojos en el Creador, cuando ponemos los ojos en el Dios Todopoderoso, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cómo Dios va a empezar a apartar y a deshacer y a desechar, y a todos los que es enemigos, los enemigos, todos aquellos que te hacen la guerra, que te hacen la pelea, que vienen contra ti con todo lo que tienen. Alabado sea Dios. Dios va a empezar a quitar, a separar toda esa gente que están en contra tuya. Dios las va a sacar, las va a quitar, las va a desaparecer. Alabado sea Dios. Hay gente que se levantan contra nosotros. ¿Para qué? Para hacernos la vida imposible. ¿Usted sabía eso? Hay gente, hermano, que lamentablemente están ahí, pero no vienen, alabado sea Dios, a estar contigo en paz, sino en guerra. Alabado sea Dios. Y Dios haciendo proezas, Dios haciendo maravillas en el silencio, y nosotros clamando, y nosotros buscando la manera de cómo, hasta cuándo, dónde
Dios mío, no aguanto más. Ay, Dios mío, estoy desesperado. Oh, Dios mío, ¿cuándo tú quitarás esta agonía de mí? Dios tiene un tiempo, porque Él te dijo que Él está contigo, que no desmayes. Amén, porque Él es tu Dios, que te da fuerza. Dios es el que nos da las fuerzas. Siempre prometió ayudarnos. Eso no solamente fue para el pueblo de Israel. Eso es para la iglesia. Y todo aquel que clama por justicia, Dios le da, extiende la mano y lo ayuda. Alabado sea Dios. Y llegó el día predestinado, preparado, separado, y el tiempo de Dios, que Dios, alabado sea Dios, manda a Moisés, lo saca de Egipto y después lo envía a Egipto, pero ahora no como príncipe, sino ahora como un libertador. Alabado sea Dios. Vemos claramente cómo Dios se glorifica a través de ese hombre, ese instrumento de justicia, porque Dios siempre tiene un instrumento de justicia en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, en lo que no entendemos, no comprendemos. Ahí Dios tiene siempre un instrumento de justicia, y eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que mirar, que no todo se ha perdido, no todo se ha acabado. Oiga, a veces cuando empezamos, hermano, pensamos claramente que las cosas se terminaron, es cuando Dios empieza a actuar. Cuando aquel pueblo estaba bajo servidumbre del pueblo de aquel de los egipcios, que eran unos esclavos de Faraón, y eran unos esclavos de los egipcios, ahí Dios se acuerda de su pueblo, se acuerda de la prueba, se acuerda de lo que le había prometido. Alabado sea Dios, y empieza entonces a actuar nuevamente a la liberación de su pueblo. Entonces Dios empezó a usar a Moisés con prodigios, con maravillas, con milagros, con poder, con autoridad, con unción. Dios empezó a bregar ahí con su pueblo. Un solo hombre usó Dios, amén, para sacar casi 4 millones de judíos, amén, de la tierra de Egipto. Oiga, eso es lo que Dios hace. Esto no se trata de muchedumbre, esto no se trata de ejército, esto se trata del poder de Dios, solamente exclusivamente del poder de Dios. Si nosotros creemos en eso, las pruebas las vamos a vencer, las vamos a ver, hermano, como de grande de una hormiga. Alabado sea Dios, de la chiquitito que vamos a ver las pruebas. No son fáciles, no son buenas, hacen daño, molestan, lastiman, amén, hieren, ponen a uno en angustia, ponen a uno a pensar. ¿Cuántas veces yo no he pensado bajo las pruebas? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué viene esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Son muchas cosas que nos preguntamos. Amén. Pero no podemos fijar lo que tiene que ver el destino de las pruebas de nosotros. Tenemos que fijar nuestra mirada en aquel que prometió, amén, que Él nos iba a ayudar. Y a veces cuando creemos que más solo estamos, es cuando más Dios está cerca de nosotros. Alabado sea Dios. Pero a veces, lamentablemente, como estamos tan preocupados por la situación, condición, padecimiento, enfermedad, alabado sea Dios, nos olvidamos que Dios está al lado de nosotros. Y diría yo más, no solamente al lado de nosotros, sino dentro de nosotros, porque es mora dentro de nosotros. Dios tiene control de todo, Dios sabe todo, Dios conoce todo, Dios está pendiente a todo. La voz de Dios, Dios está pendiente a nuestra vida, a nuestro acostar, a nuestro levantar. Dios está pendiente a nuestra entrada y a nuestra salida. No hay por qué tener miedo, no hay por qué estar asustado, no hay por qué estar viendo las cosas más grandes que a Dios. No vea a Dios más grande que la prueba y deje que Dios obre como poderoso gigante. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Y sacó a Dios a aquel pueblo de Egipto. Lo sacó. ¿Usted sabe cómo? Con brazo extendido, con brazo fuerte, con poder de Dios. Lo sacó. Alabado sea Dios. Y mientras Egipto tenía un ejército, Dios tenía un solo hombre. Alabado sea Dios.
Esto no se trata, hermano, de lo que tiene que ver el asunto de las muchedumbres. Esto se trata de aquellos que obedecen y cumplen la palabra de Dios, los propósitos de Dios, que le son fieles a Dios. Eso es, ahí es que Dios está, amén, con los ojos puestos y con la coraza de justicia, con el poder de Dios, porque Dios no es solamente nuestro ayudador, sino que también es nuestro protector. Alabado sea Dios. Nos protege, nos ayuda, nos cuida, nos guarda. Alabado sea Dios. Y a veces nosotros, tan preocupados por las circunstancias, nos olvidamos que Dios lo que quiere solamente es: estate tranquilo, estate tranquila. Vosotros tranquilos, quietos. Amén. Que Jehová peleará por vosotros. En aquel tiempo le sobrevino una prueba a ese mismo pueblo. Dios saca a ese pueblo de Egipto. Alabado sea Dios. Y en el camino, porque en el camino vamos a ser probados. En el desierto vamos a ser probados. Hay gente, hermano, que le huyen a la soledad, y la soledad, hermano, no es mala. Amén. La soledad, ahí es que viene la madurez, el crecimiento. Ahí es que viene, hermano, la enseñanza. Ahí es que viene, hermano, lo que tiene que ver el conocimiento. Porque mientras uno esté ocupado, esté entretenido con todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra, jamás vamos a entender el plan de Dios en el desierto. Aquel pueblo fue totalmente llevado al desierto, y en el desierto Dios lo probó, y allí probó la fidelidad de ellos, y se colgaron. Alabado sea Dios. Allí probaron, hermano, Dios lo probó con alimento, con agua. Dios lo probó cuando vino el asunto del ejército de Faraón que los venía a masacrar. Esta vez no era para llevárselo de nuevo para Egipto. Esta vez iban allí molados, iban totalmente. El Faraón cogió los 600 jinetes más grandes, más poderosos, los primeros. Oye, lo que llaman la primera guardia, la de confianza, la que es la que el man decir: tumba todo lo que hay por el camino, túmbale la cabeza. Esos fueron los que fueron con Faraón. Ellos iban a hacer una masacre con el pueblo de Israel, y Dios no se lo permitió. Y cuando aquel pueblo vio todo eso, amén, que eran 600 jinetes, ellos vieron 600 millones de soldados, entiendo yo, amén, de lo asustado, de lo aterrado, del miedo que tenían. Alabado sea Dios. Oiga, y cuando aquel pueblo estaba tan asustado que solamente: ay, nos sacaste aquí ahora a morir al desierto, ¿por qué no nos dejaste allá? Amén. Era lo mejor servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Satanás iba amolado. ¿Cuántas veces Satanás no viene amolado? Bien, oiga, con todo lo que tiene que ver con su aguijón, con todo lo que tiene a venir a trastocar, destruir a su pueblo. Y Dios viene y lo para en seco. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? De día le ponía a aquel pueblo una columna de ¿qué? De nube. De noche le ponía una columna de fuego. Amén. Dios de día los protegía bajo el sol, y de noche le daba lumbrera en el camino. Alabado sea Dios. Y de ahí, de esa misma columna de fuego, fue que Dios los protegió. Mi alma te alaba. Allí, en esa columna de fuego, cuando Faraón quiso ir allá a masacrar a ese pueblo, ahí ellos sentieron ese fuego que Dios puso entre Israel y el Faraón y su ejército. Dios puso una columna de fuego. Alabado sea Dios. Y aquella gente estaban tan aterrados, tan asustados, que no estaban viendo la gloria de Dios manifestada en esa injusticia donde venía Satanás a acabar con el pueblo de Dios. No hay hombre, ni mujer, ni persona, ni nación que termine ni acabe con el pueblo de Dios. La iglesia todavía está en pie. La iglesia seguirá de pie. La iglesia está todavía, hermano, haciendo la función que le compete y le corresponde a la iglesia sobre la tierra. La iglesia está aquí para dar testimonio del Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria, de la obra redentora, del poder de Dios. La iglesia está aquí con esa función. Somos los testigos de Jesucristo. Somos los testigos, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos la sal de la tierra. Somos las cartas abiertas. Somos la luz
del mundo es la iglesia. El diablo no podrá destruir la iglesia. Podrá haber prueba sobre prueba tras prueba y Satanás no podrá destruir la iglesia. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Tienes que creerlo. Alabado sea Dios. No te tranques bajo la situación, tu condición, situación por las pruebas. Ahí es cuando más tienes que marchar. Dios te va a probar a ti, no en la fuerza. Dios te va a probar en la debilidad. Dios nos prueba todo en la debilidad. Somos débiles. Somos débiles, hermano. Y Dios nos va a probar en nuestras debilidades. A veces es verdad que las debilidades vamos a ser fuertes. Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy. Alabado sea Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue marcado también por la debilidad. Jesucristo entendió y reconoció y dijo claramente, de cierto digo que esta carne es débil. Y era Dios, pero sintió la debilidad, sintió el cansancio, sintió la sed. Cristo lo único que no le pasó fue que no se enfermó, porque era Dios. Amén. Si no, él sanaba a los enfermos, los endemoniados, hacía milagros, alabado sea Dios, porque era Dios. Pero de lo demás, padeció como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros, fue totalmente probado, amén, y venció. Nosotros somos más que vencedores. Deja de mirar los obstáculos, deja de mirar las pruebas, deja de mirar las batallas, deja de mirar lo que el diablo ha puesto delante de ti. Alabado sea Dios. Usted sabe cuánta gente, hermano, aún digo esto con dureza de corazón, que hay gente, hermano, que aún ni duermen porque están atestados por las pruebas, por el miedo que los invade, por el temor, y yo diría no temor, sino por el miedo que el enemigo le pone para que ellos crean en esas vil mentiras. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y el pueblo le falló. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Siempre estamos fallando. Siempre nos olvidamos de las cosas grandes que Dios hizo. Aquel pueblo Dios lo sacó del cautiverio y lo llevó a la libertad. Después que estuvieron libres, que gozaron de la libertad, que antes de venir a ejecutar aquel pecado de idolatría, de paganismo, ellos habían visto la mano de Dios. Dios le había dado maná, Dios le había dado agua, Dios le había dado protección, Dios los cuidó, amén. Dios los alimentó, le dio codornices, alabado sea Dios. Bendito sea, ellos vieron cómo Dios paró a aquel demonio que venía principado, que venía a masacrar grandes y chiquitos. Dios lo paró. Ellos vieron cómo de día Dios le daba una columna de nube, lo vieron, alabado sea Dios. De noche cómo vieron una columna de fuego. Vieron, hermano, no solamente eso, vieron que nada más, jamás pudieron los egipcios acercarse al campamento de Israel, porque Dios le había puesto una coraza de justicia, que era el fuego que había allí, que no lo dejaba pasar. Alabado sea Dios. No vieron eso, sino también vieron cómo Dios descendió, poder de lo alto, y le dejó a Moisés, alabado sea Dios, que alineara, que apuntara con esa vara, que tocara, amén. Y Moisés puso su vara, tocó, aquellas aguas se dividieron, vieron esas grandezas. Un mar dividido lo vio el pueblo de Israel. Un pueblo, hermano, que no solamente vio eso, vio cómo aquel pueblo caminaba y andaba en seco. Son cosas sobrenaturales, porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Oiga, y no solamente vieron eso, Moisés le había dicho que se mantuvieran tranquilos, que esos demonios que venían detrás de ellos, que Faraón y su ejército, esos que lo querían totalmente destruirlo, matarlo, acabarlo, él dijo, no se preocupe, que jamás volverán a ver a esta gente, nunca jamás lo volverán a ver. ¿Qué hizo Dios? Dios permitió que pasara el pueblo en seco con esas dos grandes paredes de agua, izquierda y derecha. Cuando llegó el pueblo, que aseguró el pueblo, porque allí no dice que se murió, que sea un viejo, o se murió un joven, o se murió alguien. No, todo el pueblo de Dios pasó, amén. Y cuando el pueblo estaba asegurado acá en el lado
cuidado de Dios, en la protección de Dios, en la ayuda de Dios, entonces Dios descendió con ira, la voz de Dios, y cogió aquellos carros de Faraón, de los ejércitos, de su ejército, todos los trastornó y todos se ahogaron. El pueblo vio toda esa maravilla, la voz de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida tú has visto la mano de Dios y no te acuerdas de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido por ti, alabado sea Dios, y tú no te das de cuenta de eso? Tú vives porque Dios lo permite. Yo vivo porque Dios lo permite. Yo estoy aquí porque Él lo permite. Yo tengo los años que tengo porque Él lo permite. Todo lo que tengo es porque Él lo permite. Yo no tengo fuerza para nada, ni lograr nada, ni hacer nada, ni pensar nada si Dios no me lo permite. Todo es permisible por Dios. Y a veces nos cegamos tanto, hermano, en la situación, en la condición, en el padecimiento, en la angustia, en la tragedia, en lo que no entendemos ni comprendemos. Y seguida pega el diablo a trastornar nuestras mentes, a confundir nuestros espíritus, a desviar nuestras almas, porque nosotros estamos enfocados en todo el mal que nos ha sobrevenido. Alabado sea Dios. Y Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza no viene de los hombres. Nuestra fortaleza viene del Dios Todopoderoso. Estamos de pie porque Él lo permite. Caminamos porque Él lo permite, la voz a Dios. Mi alma te alaba. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El Dios que prometió que nos iba a ayudar. Que no nos dejáramos amedrentar de nada, ni por nadie. Ni por las cosas que sobrevienen, ni por las cosas que nos... Hay gente que lo que vienen a traerte más que malas noticias. La mayoría de todo el que viene nunca te viene con una buena noticia. El que viene siempre te viene con una mala noticia, como los doctores. Los doctores te los raspan así, sin misericordia y sin nada. Usted tiene esto y lo que le queda es esto y te quedan días. No, hermano, por el Dios que tú y yo le servimos, ese es el que dicta y habla la última palabra. Es el que toma las decisiones, no es la ciencia. Es el Dios Todopoderoso el que determina tu futuro y tu tiempo en la vida aquí en la tierra, no en los hombres. Alabado sea Dios. Siempre te ayudaré. ¿Creemos en eso? Siempre te sustentaré. A mí nunca me ha faltado nada, hermano. Ni en los momentos más difíciles de mi vida, en este caminar con el Señor, a mí nunca me ha faltado nada. Siempre me ha sustentado hasta el día de hoy. Alabado sea Dios. Siempre me ha dado la mano, siempre me ha ayudado, siempre tiene los ojos puestos en mi persona. Él sabe quién yo soy, Él sabe quién eres tú. Él sabe que nosotros necesitamos. Dios, hermano, no se olvida ni tampoco, hermano, le dé espalda a nadie. Dios siempre está ahí como poderoso gigante buscando el socorro para su pueblo, para sus hijos. Siempre está ahí con el brazo extendido, con los ojos pendientes, con el corazón abierto, con la mente solamente pensando en ti. Todos los días mientras tú duermes, mientras yo me levanto, Dios siempre está pensando en nosotros. Dios nunca duerme, la voz a Dios. Siempre Dios tiene los ojos puestos. Dios es espíritu y en Él no hay cansancio. El cansancio y el sueño viene por parte de la carne, pero nosotros, hermanos, somos carnales. Dios es totalmente espíritu y en Él no hay cansancio, no hay sueño. Pues esa fortaleza es la que tenemos que pedirle a Dios en medio de nuestras pruebas. Señor, estoy cansado de esto. Señor, estoy agotado de esto. Señor, no aguanto más. No diga esas palabras. Di como Job expresó: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el dulce nombre de ese Dios Todopoderoso. Hay que darle las gracias a Dios todo el tiempo. No la letanía, ni la angustia, ni el quejar de nosotros, sino dale gracias. Gracias por quien eres. Gracias porque estás ahí. Gracias porque todavía los estás contando. Gracias porque todavía les sirve. Alabado sea Dios. Las quejas no son de Dios. Las quejas son de una persona atribulada.
lleno de tribulaciones. Alabado sea Dios. Pero cuando tú, y eso el diablo lo sabe, por eso es que Satanás ataca tanto, pero Dios lo permite también. A veces es verdad que nosotros nos vamos a mantener firmes. Lloramos, seguro que sí, el que no llora no tiene corazón. Seguro que lloramos, vamos a llorar. Pero Dios dijo que yo cogeré tus lágrimas y voy a enjuagar tus lágrimas. Amén. Y voy a tomar tus lágrimas. ¿Tú lo crees? ¿Qué las va a tomar? Aunque tú las veas cayendo en el piso, bajándote por las mejillas. Él dice, yo voy a tomar tus lágrimas. Alabado sea Dios. Tiene que creerlo. Yo tengo que creerlo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. La esperanza del cristiano está aquí. Es aquí que está la esperanza del cristiano. La ayuda del cristiano está aquí. Todo, hermano, se refleja aquí en la santa y divina palabra de Dios. Alabado sea Dios. Me gusta un tema bien bonito de David. David, un muchacho apenas quizás de 15 a 36, quizás los más grandes, 17 años, porque el tiempo de David era tan joven que los hermanos de él estaban en la guerra peleando contra los filisteos. Y ese muchachito, el padre le mandaba a llevarle víveres, comida, alimentos a sus hermanos los mayores que estaban en la guerra. Pero resulta que allí se levantó un gran paladín, un gigante que se llamaba Goliat. Alabado sea Dios. Y Goliat era el paladín, el instrumento, era la punta del iceberg, vamos a decirlo así, de que los filisteos eran bravos, eran guapos, amén, roncaban porque tenían ese gran paladín. Alabado sea Dios. Un gigante quizá de 9 a 10 pies, quizá 11 pies, era un gigante. Ves un niño quizá de 5 pies de estatura, quizás por ahí. Un muchacho al fin, jovencitito. Alabado sea Dios. Entonces este paladín, este gigante tenía al pueblo de Dios amedrentado. Y no solamente al pueblo de Dios amedrentado, al ejército lo tenía amedrentado. Y no solamente al ejército, sino que también tenía al rey totalmente asustado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque, hermano, las pruebas a nosotros nos asustan. Nos llenan de miedo. A veces las vemos más grandes de lo que es. Las vemos bien grande, alabado sea Dios. El enemigo trabajando en la mente y el corazón de nosotros. Alabado sea Dios. Y usted sabe qué pasó con este muchachito. Este muchachito vio a aquel gigante que estaba amedrentando el pueblo. Y hace una pregunta y dice, ¿quién es este circunciso que viene aquí, en pocas palabras, a amedrentar el pueblo de Dios? ¿Quién es este? Dijo David. Y ese es Goliat. Mi alma te alaba. Entonces empieza un comentario entre David y Goliat. Goliat, como era grande, gigante aquello, un gran paladín, alabado sea Dios, se estaba mofando y burlándose de aquel chamaquito de apenas 16, 15, 17 años. Alabado sea Dios. Qué cosa más grande. Y mire lo que pasa. Mire lo que pasa. A ver si lo consigo por aquí porque me gusta hablar por la palabra y no por mí mismo. Dice en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 44 y 47. Mire lo que dice. Dijo luego el filisteo David, ven a mí. Empezó ahí a vacilarse el chamaquito. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Alabado sea Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes con espada, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dijo aquel chamaquito, aquel gigante. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. La persona no se mira por estatura. La persona se mira por la valentía de su espíritu.
Y lo que no tenía Goliat, amén, como valentía, lo tenía aquel chamaquito que vino bien claro y dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Tú vienes con espada, tú vienes con jabalina, tú vienes con tu personalidad, pero tranquilo, que yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Alabado sea Dios. Y usted sabe lo que le dijo después: a quien tú has provocado. Mire lo que dice David: Jehová te ha entregado hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios está en medio de su pueblo como poderoso gigante. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. ¿Usted sabe lo que le dijo a ese chamaquito? Y Jehová, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, con lo que tú estás diciendo que viene contra mí. Porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. La gente se cree que la guerra de nosotros es contra carne. La guerra con nosotros es mucho más allá de la carne. Nuestra guerra, hermanos, son con guerras espirituales, demoníacas. Oiga, con instrumentos de iniquidad, con príncipes, potestades, gobernantes, huestes celestes de maldad. Esa es, hermano, la guerra contra nosotros. Lo que pasa es que según aquellos que tienen los hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo, hay una cuadrilla, hay un ejército que tiene espíritus inmundos que son poseídos por esos espíritus, y lamentablemente empiezan a hacer la guerra, no tanto espiritual, sino también carnal. Pero la guerra primero empieza espiritual y termina carnal, porque aquí la que sale afectada siempre es la materia, y aquellos que lamentablemente van en contra de Dios salen también afectados. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que lo que estamos viendo, lo que estamos luchando, lo que existe, todo es una guerra. Nosotros, la iglesia, está en guerra contra todas las potestades de las tinieblas, y lamentablemente a veces, sutilmente, cuidadosamente, alabado sea Dios, el enemigo viene siempre a querer derrotarnos con su sutileza. Alabado sea Dios. Y muchos caen en esa trampa. Y muchos caemos en esa trampa. Porque lamentablemente, hermano, hemos dejado de confiar en ese Dios que habló David: Jehová es Rey de Israel. Alabado sea Dios. Mire esto. Primera de Samuel 17, 48, 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de ¿qué? De batalla contra el filisteo. ¿Cuánta gente hoy en día le están corriendo hasta la sombra? ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día le están corriendo hasta los pasos? ¿Cuánta gente hoy en día, antes de irse a la línea de batalla, amén, ahí como un fiel soldado, hacen todo lo contrario, embalan y corren y huyen? Amén. Dios no nos manda a nosotros que salgamos corriendo porque se presentó un gigante, amén, que hasta el rey le tenía terror. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Sino que cuando el filisteo se fue para encima de David, se creía que David iba a correr como corrían los otros, y David lo que hizo fue que le hizo frente. Alabado sea Dios, porque David ya había dicho que su confianza no era aquella vestimenta que tenía el rey, que le dio la vestimenta, le dio todo para que se fuera a pelear con el gigante. Y David cogió lo que el rey le dio, se lo quitó todo, porque aquello le estaba sirviendo de obstáculo. Hay cosas, hermanos, que parecen armas, hay cosas que parecen que son para defendernos, y lo que hace es que nos quitan, nos destruyen, nos trancan, nos aguantan. No podemos soltar libremente. David quitó todo lo que le dio a aquel rey y lo tiró para el lado, y solamente, usted sabe lo que tenía: una honda y 5 piedras. Y de las 5 piedras
una solamente cogió para el gigante. Alabado sea Dios. Eso se llama fe. Hermano, tener fe en Dios. No tener fe en las pruebas, sino fe en Dios. Que vamos a vencer las pruebas en el nombre de Jehová, de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, del Todopoderoso. Alabado sea Dios. Y David corrió, ¿pero para dónde? Para encima del gigante. A la línea de batalla. No a la fila de los cobardes. No a la fila de los desertores. No a aquellos que le tienen miedo, amén, hasta su propia sombra. Hay gente que se asusta. ¡Ay, qué es eso! Ahí no hay nada. Alabado sea Dios. El enemigo los tiene en un estado tan crítico que ellos no saben ni quiénes son. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Ese pueblo no es de Dios. Aquí hay una palabra que nos enseña a nosotros claramente que el poder es de Dios. Que el espíritu de valentía es de Dios. Que el dominio propio es de Dios. Amén. Que Dios prometió esa promesa sobre nosotros como le prometió al pueblo de Israel. Que le prometió un libertador. Hoy en día Dios le prometió a la iglesia la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Nosotros, hermanos, no estamos solos ni abandonados, ni tampoco estamos huérfanos. Nosotros estamos protegidos por la presencia de ese Dios que está dentro de nosotros, que mora contra nosotros. Pero a veces, cuando estamos tan enfocados en lo que perece, en los fracasos, en lo que no me salió bien, en lo que no he podido lograr, de lo que no he podido levantarme, de quién soy, cómo soy y lo que soy, alabado sea Dios, ahí empiezan las guerras espirituales. Las almas de la malicia sobre nosotros se apoderan de nosotros. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, nos asustemos, amén, de nuestras propias sombras. Alabado sea Dios. Y Dios te va a probar. Y Dios me va a probar. Porque esto se trata de un examen. Un examen que ningún instituto en este mundo lo tiene, por la universidad más grande que tenga de renombre, no tiene, amén, el examen de la prueba de los justos. No lo tiene, alabado sea Dios. Porque los justos serán probados. Alabado sea Dios. Y todo aquel justo que pase esa prueba, el Señor le dirá, ventre. Oye, en lo poco, no está hablando de lo mucho, en lo poco me fuiste fiel. Alabado sea Dios. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Amén. Entra en el gozo de tu salvación. Alabado sea Dios. Oye, le decía a mi querido sobrino, yo le decía, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios me abra el entendimiento, que abra mis ojos espirituales. Porque yo necesito ver más allá de lo que yo estoy viendo, de lo que yo he visto. Yo necesito ver a Dios, amén, terminar la obra que una vez comenzó en mí, el día que yo vine, amén, predestinadamente. Oiga, así delante de todo el mundo, alcé mis manos y le dije, Señor, no permita que mi alma se pierda, amén. Hasta ese día ya han pasado 34 años y aún contigo con eso le digo, Señor, necesito que tú me abras los ojos espirituales. Yo necesito ver las cosas espirituales, amén, para yo poder ver claramente quién soy, lo que soy, dónde estoy, alabado sea Dios. Yo quiero conocerme a mí mismo. Yo no necesito conocer a nadie. Yo quiero conocerme a mí mismo, saber que yo estoy bien delante de ti, que yo estoy haciendo las cosas bien, las cosas correctas, honestas, perfectas, ordenadas. Eso es lo que yo quiero, que tú me ayudes. Yo no quiero ser como del montón, sino quiero ser como tú quieres que yo sea. Esas eran mis palabras que yo le decía a mi Señor. Hermano, tenemos que aprender a mirar nuestro propio espejo. Deje de estar mirando el espejo de los demás y empieza a buscarse usted mismo. Examínese usted mismo, no un espejo, sino en el espejo de su vida,
Mírese usted mismo como hago yo. Alabado sea Dios. Yo necesito más de Él. Alabado sea Dios. Todavía estoy en pañales. Me siento en pañales. Alabado sea Dios. Y si me siento en pañales, necesito que alguien me cambie. Necesito que alguien me limpie. Necesito que alguien me alimente. Amén. Hasta que yo siga creyendo y creciendo. Amén. Para volver a ser ¿qué? Un hombre totalmente espiritual. Porque solamente los que están en el espíritu son los únicos, amados, que van a poder alcanzar el reino de los cielos. Los que viven conforme al espíritu de Dios. Esa es la prueba. El aprendizaje, esa es parte de la madurez espiritual, esa es parte del crecimiento espiritual, esa es parte, hermano, de nosotros estar sólidos, parados sobre los pies. Alabado sea Dios. Que entendamos, que comprendamos que todavía necesitamos de Dios. Que ahora más que nunca necesitamos de ese Dios todopoderoso. Y usted dice lo que dijo en 1 Samuel 17, 49, 51. Dice la palabra, hablando de David. Y metiendo David su mano en la bolsa. Alabado sea Dios. 1 Samuel 17, 49, 51. Tomó allí una piedra. Y la tiró con la honda. Y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Al que dijo que iba a hacer con David lo que le daba la gana y que le iba a entregar el cuerpo, amén, de David a las aves del cielo. Y dice en el 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, sino una humilde honda y una humilde piedrita. Amén. Porque el filisteo, el gigante, el que tenía el pueblo atemorizado, amedrentado. Amén. Oiga, el que estaba roncando y el que era el guapo y el que estaba allí, todo el mundo tenía los ojos puestos en el filisteo. Venía en su propia fuerza. Venía en la confianza de los filisteos. Pero David dijo algo bien grande. David dijo, yo vengo contra ti en nombre de Jehová. Eso hace la diferencia. Todo lo que tratemos de hacer, hermano, sin contar con Dios, estamos fracasados. Todo lo que usted intenta, lo que usted quiera, lo que usted trate de hacer, si usted no tiene a Dios como su fundamento principal, como el protector, como el ayudador, como confianza, usted y yo vamos a terminar avergonzados y fracasados, alabado sea Dios, y en desilusión. ¿Usted sabía eso? Un muchacho apenas de 5 pies contra un gigante quizás de 10 a 11 pies de alto. Un animal era aquello. Y dice claramente aquí, dice, oiga, en el 51, entonces corrió David, oiga, de nuevo. ¿Para dónde corrió esta vez? Y se puso sobre el filisteo. Encima del filisteo se puso, alabado sea Dios. Amén. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. ¿De quién? De la espada de aquel Goliat, de aquel gigante. David se la desenfundó, amén, de su vaina. Alabado sea Dios. Oiga, ¿lo acabó de qué? De matar. Alabado sea Dios. Y le cortó con ella la cabeza. ¿Con qué? Con la misma espada del gigante. Y dice, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, a Huir Crispín, huyeron. Alabado sea Dios. Huyeron. Porque como ellos tenían tanta confianza en ese gigante, ese filisteo, en su Dios, cuando vieron a la voz de Dios que sacaron la espina del terror,
amén, el instrumento que tenían amedrentado al ejército. Oiga, el ejército entonces de Israel se vio libre y entonces se levantaron. Oiga, dijeron, si este muchachito hizo esto, ahora nosotros vamos para adelante. Entonces, cuando aquellos vieron, alabado sea Dios, que cayó su paladín, que el paladín no solamente cayó, sino que también le cortaron la cabeza. Aquí dijo, no, me voy, ahora que vamos a correr. Y huyó todo el mundo, alabado sea Dios. Eso es lo que hace Dios, todas las cosas sobrenaturales. Alabado sea Dios. Dios es sobrenatural. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Un circunciso que dice que bíblicamente en el contexto de David y Goliat se refiere a la condición de Goliat como un pagano ajeno al pacto con Dios, no solo literal sino figurativamente. Esto significa que él no formaba parte del pueblo elegido de Dios y representaba una oposición directa al Dios viviente que David defendía. La historia simboliza la confrontación entre la fuerza humana, Goliat, y la fe en el poder divino de Dios a través de ¿qué? Del inesperado y débil David, un chamaquito. Alabado sea Dios. Un muchachito le hizo frente a aquella prueba, aquella tentación. Yo vuelvo y digo que las cosas no se miden por estatura, se miden por el corazón. El corazón es el que dicta y habla y da testimonio de quién es esa persona. Este no es del que se la trata de comer, amén, y escandalizar y hacer un show en un templo para que todo el mundo lo vea y dice, ah, qué grande. No, esto se trata de la humildad en el espíritu, amén, de aquel que no habla pero está lleno del poder de Dios. Alabado sea Dios. De aquel que camina y no tiene miedo de caminar, porque ha confiado, ha creído. Alabado sea Dios. Y yo me imagino que antes de que pasaran estas cosas que le pasó a David, David tuvo unas experiencias, oiga, hasta tuvo encontronazos con leones, alabado sea Dios, con las fieras del campo. Y ahí estaba David, un chamaco, un muchachito totalmente valiente, porque siempre su confianza la tenía en el Dios de Israel, el Todopoderoso. ¿En quién tú tienes la confianza? ¿En quién tú confías, pueblo? ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu protector? A la hora de mantenerte firme, ¿por qué corre? ¿Por qué huye de la presencia de Dios? Cuando Dios quiere que cuando ve al gigante no mira al gigante, sino mira al que anda, amén, con el que andaba David, con el rey de Israel, con el Dios de Israel. Alabado sea Dios. Satanás es un experto metiendo tanto miedo y aterrar a la gente y confundir a la gente y esclavizar a la gente y que la gente se coja miedo de sí mismo. Oiga, y que de la gente no crean ni en Dios. Ese es el trabajo del mismo diablo. Usted tiene que vencer esa tentación para que usted pueda ser probado y vencer totalmente la tentación. Entonces vas a tener un espacio más cercano a Dios, porque Dios te está probando y tú estás pasando las pruebas. Dios te prueba y tú pasando pruebas. Dios te prueba y tú pasando prueba, alabado sea Dios. Aunque mire, hermano, tenemos que seguir. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser probados, vamos a ser sometidos al horno de fuego. Usted sabe, hermano, que la palabra registra que vamos a ser probados como el oro, vamos a ser procesados por el fuego, porque las impurezas, para que el oro pueda salir totalmente de buena calidad, tiene que ser
transformado, quemado, oiga, purificado para sacarle toda la impureza a través de lo que tiene que ver quizás, no sé si son 1000 y pico de grados Fahrenheit que hierve ese líquido, ese producto, ese mineral, para entonces sacarle la escoria, para que entonces cuando la escoria salga, entonces sale un oro con el quilate que ellos quieren buscar la calidad, amén, de ese oro. Así es el cristiano. Dios va a sacar la impureza, va a sacar la injusticia, va a sacar la maldad, va a sacar, hermano, el viejo hombre. Dios va a sacar todo ese mal de nosotros y vamos a ser purificados. ¿En qué? No por el fuego material, sino por el fuego del Espíritu, porque hoy le toca al fuego del Espíritu, al Espíritu Santo es el que le toca hacer el trabajo, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo. No deje que y le impida al Espíritu Santo que haga el trabajo. Es hora de sacar ese gigante de incredulidad, ese gigante que no te deja llegar a Dios, ese gigante, hermano, que está haciéndote la vida imposible. Es hora que te des por completo alma, cuerpo y espíritu al Dios del cielo. Hay que sacar las dudas, hay que sacar, hermano, la desconfianza hacia Dios. Hermano, hay tantas cosas que nos detienen, que nos paran, que nos paralizan, hermano. Hay tantas cosas, hermano, que están ahí, alabado sea Dios, que nosotros voluntariamente las hemos cogido, las hemos tomado y hoy en día nos sirven de piedra de tropiezo. Alabado sea Dios. ¿Usted sabía eso, amado? Y estamos peleando con Dios. Estamos luchando con Dios. Y la palabra dice, termino con esto: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el que no es justo? ¿Qué pasará con ese? Es hora, hermano, que empecemos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hermano, olvídese de las pruebas. Olvídese, hermano, de todo lo que les rodea. Y busque a Dios. Sométase a Dios. No entiendo por qué cada día las cosas que perecen son las más que hay abundancia. Pero las cosas que sanan, que libertan, que dan paz, que dan tranquilidad, que uno siente el amor de Dios, uno siente la paz, uno lo siente, hermano, de verdad que uno lo siente. Yo he sentido paz. Y no se cree, hermano, que no han venido luchas y batallas. Eso es todos los días. Nosotros estamos en guerra todos los días. Pero uno siente paz. Porque Cristo prometió la paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da, yo las doy. Y Él dijo, y en mí tendrán gozo y paz. Alabado sea Dios. Pero tenemos que estar firmes, hermano. Tenemos que estar ahí como fieles soldados. Amén. Hay una voz de alerta. Y la voz de alerta es que tenemos que prepararnos, hermanos, ya, porque Cristo viene ya. Todo se ha cumplido. Deja de estar mirando las cosas negativas, deja de estar mirando las cosas, hermano, que te tienen, hermana, que te tienen a ti confundido. Mire, que no puedes casi ni dormir, que casi, hermano, no puedes ni pensar. Oiga, que no puedes ni desayunar, ni almorzar tranquilo, tranquila. Que no puedes, no, hermano, quita esa agonía. Ese martirio no es tuyo, alabado sea Dios. Ese martirio viene de aquel que está por ahí manipulando una humanidad para que caigan en ese abismo, alabado sea Dios. Y busca la paz de Cristo, sigue la paz de Cristo, busca a la voz de Dios el refrigerio a través de la ayuda, amén, de ese Dios todopoderoso, porque Dios, hermano, es todopoderoso. Te lo digo yo sí puedo hablar de eso. Si no hubiera experimentado todos estos años, que hasta mi vida, aunque es cristiano, ha estado en peligro de muerte. Y aquí estoy. ¿Usted sabía eso, amado? Aquí estoy.
Vamos a levantarnos y vamos a buscar esa gracia divina de ese Dios todopoderoso. Déjale tus cargas a ese Dios todopoderoso. Y tú sabes lo único que tenemos que hacer: seguirlo, obedecerlo, cumplirle. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y olvídate del lugar que te has caído. Dios no juzga a nadie por eso. Eso lo juzga, amén, el que está allá afuera, diciéndote tantas cosas, tantas veces que te has caído, tantas veces que tú estás jugando, tantas veces que tú lo que tienes un relajo. Mire, Señor, reprenda ese pichón de mangle. Alabado sea Dios. Levántate, levantémonos. Vamos a buscar esa llenura, amén. Pero vuelvo y digo, y siempre lo he dicho por toda mi vida, hay que tomar decisiones. Si no hay una decisión en nuestras vidas, lamentablemente Dios no va a cumplir su palabra. Tenemos que obedecer, tenemos que cumplir y tenemos que someternos, y sobre todo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Amén. Aquí dice: orar por la familia Maisonet. Perdieron a su padre. Nuestras condolencias, entonces, a Dios. Nuestras condolencias a esa familia, gloria a Dios. Sé que eso no es nada de fácil, perder un familiar, y más uno el padre. Gloria a Dios, un ser querido. Eso yo he vivido eso, yo sé lo que es eso. Aquí dice por Julio Enrique Vega, situación económica, gloria a Dios. Aida Quiñones dice: lo está viendo, dice Dios los bendiga, nuestro pastor, amén. Gloria a Dios. Y nuestra hermana Elizabeth Dómenes dice que lo está viendo, Dios te bendiga. Esta hermanita es la hija de nuestro hermano Isabel, nuestro hermano Andrés, desde los Estados Unidos. Usted ve, hermano, hasta donde ya llegamos nosotros, para gloria y honra del Señor. Y vamos a orar, amén, por estas vidas. Vamos a estar de pie, gloria a Dios, vamos a orar, amén, por fortaleza por esa familia Maisonet. Amén. Y por Julio Enrique Vega, situación económica, gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, ¿verdad?, por estas situaciones. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra primeramente. Mira la situación, Padre amado, de estas vidas que hoy en día esta familia Maisonet ha perdido a su padre. Yo te pido que tú, Señor, implantes, Dios mío, Señor, Padre, paz, Dios mío, en medio de esa prueba. Que tú, Señor, le dé la fortaleza que ellos necesitan en medio de esa prueba. Señor, que tú estés con ellos ahí, Padre, como poderoso gigante en medio de esa prueba. A su familia, a sus seres allegados, queridos, amistades, todo el que tenga que estar, ¿verdad?, en este momento, en esa situación de esa pérdida. Señor, yo te pido que tú fortalezcas sus espíritus, sus mentes. Oh Dios del cielo, Padre amado Dios, que la paz tuya sea sobre ellos. La situación económica, Padre, económica que habla aquí de Julio Enrique Vega. Señor Dios del cielo, Padre. Ayuda, Dios del cielo, Padre, en esta situación económica. Yo no sé cuál es, pero tú la sabes, la conoces. Con tu mano poderosa, Señor, que se abran las puertas, Dios del cielo, primeramente las del cielo y después, Señor, las de la tierra. Oh Padre amado, que ellos puedan entender, Padre. Señor Dios del cielo, y a las vidas que se encuentran aquí, la hija de nuestro hermano Andrés y nuestra hermana Isabel, Señor, la Elizabeth, la ponemos en tus manos, Dios del cielo, Padre. Ya está viendo este video, Padre amado, desde el cielo, desde los Estados Unidos. Alabado sea Dios. Y donde quiera que estén viendo este video, Señor, yo te pido que tú obres poderosamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Envía la paz, Dios del cielo, Padre. Fortaleza, Dios del cielo, dirección, salud sobre estas vidas, Padre. Oh Dios del cielo, Padre, te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, nuevamente, ¿verdad? Como todos los domingos, le exhortamos
Después de las 6 de la tarde, usted busque en YouTube, oiga bien, YouTube, sube acá 4.1, sube acá 4.1, así mismo con el puntito, si no, no va a salir. Y va a ver el loguito, el loguito del altar, usted lo va a ver ahí. Ahí usted podrá ver y escuchar estos mensajes. Esta predicación podrá verla en pantalla, según hermano. La pantalla de su televisor así de grande va a ver este video. Comparte esos videos con sus seres queridos. Amén. Para que Dios siga tratando y llevando, ¿verdad? En función todo lo que Él quiera hacer. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y lo más grande es la salvación de las almas. Ese es el mensaje de Dios. La salvación de las almas. Y a través de esta plataforma se puede llevar el mensaje donde usted y yo quisiéramos estar, pero no estamos ni tampoco podemos llegar. Pero gracias a Dios que por la ciencia y la tecnología podemos llevar este mensaje a diferentes lugares del globo terráqueo, donde entra el internet. Ahí llega esta palabra. Y eso es lo que Dios hace. Amén. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Se usan estas plataformas indebidamente, pero también se usan estas plataformas responsablemente. Acuérdense bien claro, ¿ven? Que les decimos claramente que hoy después de las 6 de la tarde pueden ver este video ahí más grande, más cómodo, podrán verlo ahí. Y no solamente ese, sino hay unos cuantos videos, casi 180 videos. Hay ahí para que usted los pueda ver en esa parte. Porque hay otra parte que tenemos que hay más videos todavía. Y según van pasando los tiempos, se van, ¿cómo se dice?, viendo estos videos, porque yo me doy de cuenta cuando la gente entra y quienes los ven, no dice los nombres, pero sí dice el número de las visitas. Amén, gloria a Dios. Acuérdese, todos los lunes, amado, Ministerio Evangelístico Cristo, la luz del mundo, donde está ahí nuestro amigo y hermano, el evangelista Carlos Guadalupe, juntamente con su esposa, la evangelista Aida Licea. Ahí lo van a ver todos los lunes, hora de Puerto Rico, 8 horas de Puerto Rico. Van a ver ahí unos estudios que yo les recomiendo, hermano, que para que esté pegado a un televisor viendo cuánta cosa hay, mejor edifique su vida, su alma con estos estudios que lo que nos ayudan es al crecimiento y la madurez espiritual y al conocimiento de la verdad, para que no caigamos en todos esos eventos por ahí que ahora Dios está en todos los caminos según el hombre, y sabemos que no es así. Sabemos, hermano, que también hay unos falsantes, pero también hay hombres y mujeres temerosas de Dios que están llevando esa palabra responsablemente, y nosotros les recomendamos que usted se conecte. Acuérdese, Ministerio Evangelístico Cristo, la luz del mundo. Ahí encontrará a nuestro evangelista y hermano Carlos Guadalupe con su amada esposa, evangelista Aida Licea, y también a la misma vez, a la misma hora, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, también lo pueden buscar por Criluz TV en YouTube. Son dos plataformas. Él está a la misma vez por Facebook y también está por Criluz TV. Se puede conectar a cualquiera de las dos, pero por YouTube lo consigue por Criluz TV. Entre ahí, amén. Entre y ve esos videos. Y si usted ama la obra del Señor, comparte ese video también, porque Dios va a seguir haciendo lo suyo, enviando esa palabra hasta los confines de la tierra. Dios me les bendiga, amén, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Nos vemos el próximo domingo, si así el divino Dios lo permite. Gloria a Dios.